Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues San José, ruega por nosotros. Sí. Como estamos en el año de San José, pues acudiremos especialmente a él. Bueno, pues nada, don Pablo, te dejo con ellos y a ellos contigo. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos también por estar aquí y feliz año antes de nada. Y como veis, pues vamos a seguir con la segunda parte de esta serie, es como las series televisivas, ¿no? Es el credo a cámara lenta, la temporada 2. Y entonces, no sé si recordaréis que en la primera parte vimos lo que se refería a creación, después vimos todo lo que se refiere a la Biblia en 2 apartados, uno titulado Palabra, otro Historia, donde veíamos toda la historia del pueblo de Israel, toda la historia de la salvación. Y entonces ahora vamos a hablar de Jesucristo, de la Trinidad, y eso ya nos preparará para abarcar la tercera parte, ¿no? Bueno, ya veis que el orden no es estrictamente el que sigue el credo, porque el credo empieza con un Dios Padre, Dios Creador y Padre, ¿no? Hemos hablado de Creador, pero no de Padre todavía, ¿no? Luego habla de Jesucristo y después del Espíritu Santo. Eso lo respetaremos, ¿no? Pero digamos que vamos a ir poco a poco, como en un proceso, no sé si llamarlo mayéutico o un proceso inductivo, un proceso más catequético, apologético, para ir de lo más fácil a lo más difícil. Es decir, de lo que habitualmente la gente entiende mejor o, digamos, está más de acuerdo con aquello que está menos de acuerdo, ¿no? Entonces, esta segunda parte, como podéis ver, se titula de la encarnación a la Pascua. O sea, vamos a hablar de Jesús durante toda su vida y veréis que en medio meteremos la Trinidad. Eso también obedece a un orden, digamos, didáctico o pedagógico. Es decir, que lo que nos viene a revelar Jesucristo es la Trinidad, ¿no? Empezar por la Trinidad, como hacen tantos catecismos, yo creo que para la mentalidad de, por lo menos de mis alumnos actuales, es como más complicado, ¿no? Hablar de las relaciones trinitarias, quién es el Padre, quién es el Hijo, yo creo que es más lioso, ¿no? Entonces, por eso vamos a empezar por la creación, que gracias a la sensibilidad ecológica que la gente tiene en la actualidad, pues es fácil de entender que esa creación tiene un origen, que ese origen es Dios, que ese Dios habla, y entonces se revela, y entonces ya hablamos de la Biblia. La Biblia es un libro interesante, se puede estudiar, se puede manejar, se puede explicar. Y ahora, si tenemos que resumir la Biblia en una sola palabra, diríamos que es esta, Jesús. ¿De qué nos viene a hablar todas esas páginas de las que se compone la Biblia? Pues nos viene a hablar del mismo Jesucristo, ¿no? Entonces, vamos a entrar al misterio de Jesús poco a poco, ¿no? Bien, este es el libro que habitualmente empleo, Gracia y Gloria, breve introducción al cristianismo, y vamos siguiendo este orden, digamos, ascendente, ¿no? Bien, y si recordáis, habíamos hablado de 5 pilares, esto también tiene un cierto carácter didáctico, en paralelismo con los 5 pilares del Islam, hablamos de los 5 pilares del cristianismo, ¿no? Los 2 primeros son creación y revelación, y el tercero es encarnación, del cual vamos a hablar ahora, ¿no? Hoy hablaremos de encarnación y Pascua, y luego ya dejaremos la Iglesia y las realidades últimas para el próximo día, ¿no? Bien, entonces el cuarto apartado lo titulo así, carne, con ese sentido, digamos, como realista, como duro, como intenso, se diría ahora, ¿no? Quizá partiendo de la afirmación de San Atanasio, que recordaréis, ¿no? De lo que no se ha asumido
no se ha redimido. No se ha redimido lo que no se ha asumido. Entonces, cuando el versículo Juan 1.14 dice, y el verbo se hizo carne, utiliza este término, sarx, que es un término fuerte. Para un griego, sarx era pues algo pecaminoso, algo malo. Un griego que muchas veces era muy maniqueo, ¿no? El espíritu es bueno, la carne es mala. El cristianismo no es dualismo. El cristianismo no es espiritualismo. El cristianismo comprende también las realidades terrenas, la materia pura y dura, y también la carne. Y luego se hizo carne. Bien, entonces tenemos ahí todos estos perdón, estoy silenciando de momento a todos, luego espero poder daros la voz como os corresponde en justicia, ¿no? Entonces, cuando llegó la plenitud de los tiempos, la palabra se hizo carne. De Verbo 17, citando a Juan 1.14. Es decir, esa palabra que se ha ido deletreando a lo largo de toda la Escritura, a lo largo de toda la Biblia, ahora no solo contenta con eso, se encarna, se hace carne. Y entonces, digamos que se sitúa perfectamente a nuestro nivel. En ese sentido, Dios nos salva a través de un cuerpo humano. Y Dios, es lo que hemos celebrado estos días de Navidad, se ha hecho embrión, después se ha hecho feto, después ha nacido entre nosotros. Hoy estaba comiendo con un chino, ¿no? Un sacerdote chino que está estudiando aquí. Entonces me ha explicado que en China los cumpleaños son en el momento de la concepción, no en el momento del nacimiento. O sea, celebran cumpleaños 9 meses antes del nacimiento. Digo, pues la liturgia de la Iglesia ocurre algo parecido, porque está la fiesta de la Encarnación, el 25 de marzo, y después el 25 de diciembre el nacimiento, ¿no? Digamos que el cristianismo tiene esa entraña profundamente real, profundamente carnal, aunque esto puede resultar un término escandaloso. También me acuerdo cómo para un musulmán esta afirmación es totalmente provocadora. Lo digo porque mi peluquero es musulmán, ¿no? Es marroquí, ¿no? Y a veces hablamos, ¿no? Y él me cuenta cosas del Islam y yo le cuento cosas del cristianismo, ¿no? Y entonces cuando yo le dije que Jesús es Dios y hombre, él me dijo, blasfemia. Claro. Es eso que solemos repetir, ¿no? Si no fuera un dogma, la encarnación sería una blasfemia. Porque ¿cómo Dios se va a hacer carne? Esta carne pecadora, podríamos decir nosotros. Bueno, pues lo que no ha sido asumido, no ha sido redimido. Entonces, el Verbo eterno asume la carne humana y nos rescata. Y esa carne, perdón, así como ha sido instrumento de nuestra redención, de nuestra salvación, es también instrumento de nuestra santificación. La carne puede ser santa, el sexo puede ser santo. Por eso hablar de estas realidades fuertes es importante porque si no caemos en puros moralismos, ¿no? Y hablar de cosas pues más o menos bonitas, más o menos abstractas, más o menos bien intencionadas, pero que no tienen nada que ver con nuestra realidad común, ¿no? Con la realidad de nuestros alumnos, ¿no? Entonces, eso es a lo que alude la palabra encarnación, y que hemos de ver siempre como la plenitud de la revelación, es decir, como el momento culminante de toda esa palabra eterna que se ha ido deletreando a lo largo de toda la Biblia, ¿no?
Leía también una frase de Ratzinger, una homilía de Benedicto XVI, que me pareció bonita, ¿no? Decía, hoy, refiriéndose a Navidad, ¿no? Hoy la palabra se ha hecho abreviatura. O sea, se ha hecho pequeña, ¿no? Se ha hecho humilde. Y se ha hecho humilde para hacer grande nuestra propia naturaleza. Y ahí podemos recordar la famosa frase de Ireneo de Lyon, ¿no? Lo que el Hijo de Dios se hace hombre para que el Hijo del Hombre, tú y yo, seamos hechos hijos de Dios. O sea, Dios baja para que nosotros subamos, nos aupa, ¿no? Nos eleva, nos levanta. Entonces nuestra naturaleza queda divinizada. Somos partícipes de la naturaleza divina, dice San Pedro, primera de Pedro, ¿no? Y nuestra naturaleza cambia. Los teólogos suelen poner la imagen de un hierro candente, ¿no? Un hierro al rojo vivo, ¿no? Hierro que se mete a la fragua, ¿no? Y al principio rojo, luego amarillo, blanco, y entonces ya se puede trabajar, ¿no? Y dicen estos teólogos, ¿no? Dicen, bueno, es hierro, pero es fuego. Nuestra naturaleza humana queda divinizada cuando el verbo se hace carne, que no quiere decir que la naturaleza divina de Jesús se humanice, sino que asume la carne humana. Y asumiendo la carne humana, la diviniza. Somos seres mortales de carne y hueso, como resulta evidente, pero nuestra naturaleza ha sido realmente divinizada, ¿no? Bueno, yo creo que esto es importante explicarlo, esa es mi experiencia, perdonad, ¿no? Porque yo a veces no puedo hacer otra cosa que trasladar o proyectar mi propia experiencia, ¿no? Pero, por ejemplo, si hablamos de ética sexual, hombre, no es lo primero de lo cual hay que hablar, es evidente, ¿no? Pero si a la luz de esto tú explicas que tu cuerpo es miembro de Cristo y es templo del Espíritu Santo y que tú has sido divinizado, entonces yo creo que se entiende mejor la ética sexual. Si lo abordas ahí indirecto, como se dice, ¿no? De modo abrupto, y hablas de la ética sexual que enseña la Iglesia Católica, dicen, bueno, esta gente está loca, ¿no? Sin embargo, si dices, oye, un momento, que el verbo se ha hecho carne, eso quiere decir que esa carne que tú y yo tenemos, pues ha sido redimida y por lo tanto hay dificultades, hay problemas. Cualquiera de nosotros los tiene, los puede tener, ¿no? Pero hay una redención, hay una elevación, ¿no? Entonces, pues ya con eso también yo creo que hoy por hoy a la gente hay que darle mucha esperanza, ¿no? Decir, oye, pues mira, si pasa algo, pues no pasa nada, ¿no? Para eso también está pues la confesión, el sacramento de la reconciliación, y tira para adelante, ¿no? En ese sentido, yo creo que es interesante no solo hablar del pecado, sino sobre todo hablar de la gracia. Y se suele decir, ¿no? Es que los cristianos estáis obsesionados con el pecado. Y no, o sea, si estamos obsesionados con algo, es con la gracia, y por eso nos da tanta pena perder esa gracia de Dios, ¿no? Suelo poner también un ejemplo de los bautizos orientales. Los orientales, como sabes, pues primero, el mismo día que bautizan al niño, lo confirman, porque el que confirma es el sacerdote, y después le administran la Eucaristía. Lógicamente, como el niño es un lactante, pues le administran la Eucaristía a través de el vino, ¿no? Con una cucharita le dan de comulgar, ¿no? Y después entonces el pope ortodoxo coge al niño, lo levanta y después bendice a ese niño. Porque ese niño, por decirlo de alguna manera, está divinizado. Y así como, bueno, pues se puede dar la bendición con el cuerpo de Cristo, evidentemente esto es otra cosa, ¿no? Pues
con ese niño que es templo del Espíritu Santo, sagrario de la Trinidad, el Pope bendice a la asamblea, ¿no? Porque está santificado, está divinizado. Entonces, yo creo que estas realidades no son para nada abstractas, ¿no? Pero resulta importante e interesante recordarlas, ¿no? Más, antes, me parece a mí, ¿no? El catecismo lo hace así, ¿eh? Antes de entrar en temas morales, habla primero del credo, después de los sacramentos y después ya de los mandamientos. Porque primero es entender las verdades que hemos de creer y confesar. Después ya los sacramentos a través de los cuales nos viene la gracia y con esa gracia somos capaces de cumplir los mandamientos que vienen después, ¿no? Entonces, yo creo que ese orden, digamos, pedagógico, didáctico, que sirve el catecismo, nos sirve también a nosotros para situar los temas, ¿no? A veces podemos decir, bueno, ¿cómo les voy a hablar de la Trinidad a los niños? Les voy a hablar mejor de los mandamientos, que es como más moralista o más catequético. Pues no lo sé, ahí vosotros sabéis más que yo, pero a mí me parece que ese preceder el logos sobre el ethos, es decir, las verdades creídas sobre las verdades vividas o los mandamientos, yo creo que ayuda intelectualmente a ver por qué hemos de vivir los mandamientos, porque si hablamos solo de mandamientos, la gente dice, bueno, pues esto es una ética más, me apunto a otro. Sin embargo, si vamos con la fe por delante, fe que nos revela cómo es el mismo Dios, si entendemos cómo es Dios, hombre, pues teniendo un Dios así, yo entiendo por qué me tengo que comportar de esa manera, ¿no? Bien, entonces, perdonadme este excursus, ¿no? Pero os transmito también parte de mi experiencia, por si os parece útil, luego ya me decís qué opináis, ¿no? Bien, y lógicamente la plenitud de revelación de las misiones del Hijo y del Espíritu, del Hijo en la Encarnación y del Espíritu en Pentecostés, ¿no? Ahora vamos a ver pues, ese envío por parte del Padre del Hijo que, como se ve en el cuadro este, se encarna en las entrañas de María, ¿no? Bien, entonces aquí yo también hago ahora referencia a algo que me parece metodológico, ¿no? O sea, cuando hablamos de Jesús no hablamos simplemente desde el corazón o el sentimiento, también hay que hablar del corazón, claro, o desde el corazón. Si no hablamos del corazón no llegamos a la gente, ¿no? Pero estamos también hablando a la cabeza, al entendimiento, a la inteligencia. Por lo menos, claro, yo tengo alumnos que son universitarios, ¿no? Y además son de ciencias, que son así como más supuestamente escépticos, luego son muy buena gente, ¿eh? O sea, en ese sentido. Pero yo creo que tenemos que dar razón de nuestra esperanza, dar razón de nuestra fe y ver que hay motivos de credibilidad en la historia y en la ciencia que nos hablan de Jesús. O sea, lo que en terminología exegética se suele llamar el Jesús histórico y el Cristo la fe, ¿no? Lo tenéis ahí, ¿no? Bueno, Jesús histórico y el Cristo la fe se identifican en la misma persona. Y primero hemos de contar con los datos históricos que se contienen no solo en los evangelios, sino que, como sabéis, también se encuentran otros testimonios, ¿no? Que van desde las antigüedades judaicas de Flavio Josefo a otros testimonios de cronistas romanos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, Jesús es también un personaje histórico. Ahí le suelo decir, un poco en broma, ¿no? Eso que suelen decir los andaluces con su infinita gracia, dicen, bueno, esto pinta menos que Pilatos en el credo. Entonces, esto pinta menos que Pilatos en el credo.
Yo les digo, no, Pilatos pinta mucho en el credo, porque estamos poniendo ahí una referencia histórica de un señor que murió. Bueno, ahí también es curioso porque tenemos algunas referencias extra evangélicas de la existencia de Pilatos, ¿no? Entonces ya podemos cotejar y decir, bueno, aquel Jesús del cual nos hablan los evangelios es un personaje real, no es un superhéroe, no es un personaje mítico, legendario, sino que es un personaje real. Y entonces, partiendo del Jesús histórico, hemos de dar el salto de la fe y creer que Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, claro, ese paso es importante, ¿no? Decíamos que para un musulmán eso es una blasfemia. Si no fuera un dogma, la encarnación sería una blasfemia. Y entonces, partiendo de la ciencia y de la historia, hemos de llegar hasta la fe, ¿no? Bien, aquí tenéis una frase de C.S. Lewis. Claro, si no lee los evangelios, Luis era un buen lector, era un buen literato, el autor de Crónicas de Narnia y de Cartas del Diablo a su sobrino y de otros bestsellers de tipo espiritualidad que seguro que conocéis, ¿no? Él dice, si uno lee lo que Jesús dice de sí mismo en los evangelios, uno llega a la conclusión o que este hombre es un loco o que realmente es el Hijo de Dios. Bueno, pues digamos que ahí tenemos que llegar a la convicción de que realmente Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿no? De que hay motivos para creer que ese hombre es Dios. Porque si no es Dios, entonces todo esto es una farsa. No tiene sentido, no nos puede salvar. Entonces, claro, si es hombre, tiene la ventaja de que está a nuestro nivel y nosotros nos podemos unir a él, pero claro, para elevarnos al orden sobrenatural, para perdonar nuestros pecados, para redimirnos, para salvarnos, o es Dios o no hay nada que hacer. Por lo tanto, ese proceso que va entre lo argumentativo y racional y después esa experiencia espiritual de decir, este hombre es que es Dios, es que es el Mesías. Y si os fijáis, es la confesión de Pedro, ¿no? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Entonces la confesión cristológica de Pedro viene de cómo el Señor le encomienda a Pedro esa misión, ¿no? Bien, entonces necesitamos ciencia y fe, historia y confesar la divinidad de Jesucristo al mismo tiempo. Y entonces tenemos que ver los evangelios, como podéis ver ahí, que son testimonios de la divinidad de Jesús, que a su vez contienen datos históricos ciertos, verificables, certificables, a través de la ciencia histórica, y con la autoridad de los testigos presenciales. O sea, evidentemente para decir Jesús es el Señor necesitamos el auxilio del Espíritu Santo y necesitamos la fe. En esa afirmación de Filipenses necesitamos un acto de fe. Y yo les suelo decir a los alumnos de ciencias que, claro, a lo mejor eso de la fe les parece algo alienante, algo irracional, algo poco científico. Y les digo, un momento, si vosotros tenéis que verificar todas las afirmaciones que os han hecho simplemente las clases que habéis recibido esta mañana, ¿no? Y si tuvierais que hacer los experimentos para ver si aquello funciona o no funciona, si es así o no es así, ir al laboratorio, verificarlo, digo, es que no tendríais tiempo en toda la vida para llegar a las conclusiones a las cuales habéis llegado esta mañana, asistiendo a clase. Vosotros habéis funcionado por fe, fe humana,
fe ateniéndoos a la credibilidad de los testigos. Entonces, tú dices, este profesor, esta profesora son fiables, por lo tanto yo me creo que eso que me han contado, me han demostrado hasta cierto punto, pues es algo creíble, ¿no? Bueno, pues eso mismo es el acto de fe. Lo que pasa es que el testigo es Dios, es el mismo Jesucristo. Y los testigos a través de los cuales conocemos la existencia histórica de Jesús son testigos presenciales, lo han visto y lo han oído. Entonces podemos verificar hasta cierto punto que aquello es algo que merece la pena, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son el admirable intercambio? Como bien sabéis, es lo que hemos dicho, ¿no? El Hijo de Dios hace hombre para que el Hijo del Hombre, tú y yo, seamos hechos hijos de Dios, ¿no? Y la confesión de esa divinidad de Jesús es el Señor viene precisamente diciendo Jesús, que es hombre, es la misma persona divina del Hijo del Verbo Eterno que ha asumido la naturaleza humana. Yo aquí suelo ser un poco provocador y les digo, si alguien me dice que Jesús es una persona humana, le suspendo. Incluso este año, me acuerdo que lo dije en el examen, ¿no? Acuérdense que si alguien me pone que Jesús es una persona humana, le tengo que suspender. Ahí ya entramos en una provocación intelectual, ¿no? De decir, no es una persona humana. Porque se entiende lo que, cuando uno dice Jesús es una persona humana, se entiende que se quiere decir que es verdadero hombre. Pero digamos que la terminología no es la mejor. Es la persona divina del Verbo que asume la naturaleza humana. Lo cual es distinto a un hombre que ha sido elevado a la condición divina. A un hombre que ha sido asumido por la divinidad. Ahí, al principio, se veía un vídeo de Pixar que se llama Abducido, ¿no? No sé si lo habéis visto, es divertido, ¿no? Es un tipo que, un marciano que tiene que abducir a un tipo que está durmiendo, ¿no? Entonces, pues con la gracia que suelen tener estas animaciones, cuenta cómo un tipo es absorbido, ¿no? No es un hombre absorbido por la divinidad, abducido por la divinidad. Es Dios que baja, se encarna, asume la naturaleza humana y después vuelve al Padre. Y al volver al Padre, digamos que nos engancha a nosotros y nos lleva con Él, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero estos matices que a lo mejor nos parecen, hombre, Jesús es una persona humana, ya se entiende, no, es una persona divina, es primero Dios y después hombre. Una sola persona divina con dos naturalezas, divina y humana. Esto que nosotros sabemos que viene de los concilios de Nicea, Éfeso, Calcedonia, tercero Constantinopla, después, ¿no? Bueno, supuso mucha batalla intelectual y catequética y pastoral para la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, sabéis que en el siglo IV el arrianismo, que era mayoritario en la Iglesia, la mayoría de los cristianos eran arrianos y por lo tanto no confesaban que Jesús era Dios, que Jesucristo era el Hijo de Dios. Bueno, pues ahí, digamos, perdonad la terminología, pero los cristianos se fajaron a fondo para que se dijera claramente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque si no es el Hijo de Dios, insisto, no puede salvarnos. En ese sentido, no es Jesucristo como un avatar más de la divinidad, una manifestación más de la divinidad. Esto ya va en el orden de las anécdotas que me contó un misionero jesuita, ¿no? Que estaba ahí en India, invitaron a una casa y ahí tenían el altarcillo con todos los dioses, ¿no? Porque ahí son muy, muy sincréticos, ¿no?
Y ahí tenían a Shiva y a Vishnu y tenían un Sagrado Corazón y otras divinidades, y tenían también un pato Donald que habían puesto ahí, ¿no? Pues, bueno, esto ya es un poco, digamos, cómico en este sentido, ¿no? Pero no es, Jesucristo no es una manifestación más de la divinidad, es el Hijo de Dios hecho hombre, el único Hijo de Dios hecho hombre. Lo cual no quiere decir que no se puedan salvar personas de otras religiones. Se puede salvar un budista, un sintoísta, un animista, un musulmán, pues por supuesto que se pueden salvar, pero si se salvan como tú y yo en Jesucristo. Solo Él es el Hijo de Dios hecho hombre. Esto yo creo que es interesante e importante, ¿no? Recordarlo. Y para que descanséis un poco, os quería poner este vídeo que es chulo, a ver si soy capaz de compartir pantalla. Ah, no, tenía... No escucháis, ¿no? Perdonad, voy a ponerlo otra vez. There shall arise a star. All of them talk of this prophetic king. This man who will defeat me. The greatest of kings, born in the most humble of places. Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will give birth to a son. Elizabeth, why is it me God has asked? I am nothing. Oh, child. A husband has been chosen for me. How was he to believe this? Do you know how much disgrace you have brought upon yourself, upon Joseph, Mary? I have broken no vow. Women have been put to death for this. You believe me? Yes, the angel came to me in my dream. In the name of King Herod and the Almighty Caesar, each man will return to the land of his ancestors. I must travel to Bethlehem. I'm going with my husband. How do we raise such a child? I wonder if I will even be able to teach him anything. I will end this threat to my rule. I ask not your home, but any place you have. Please, is there a place for us? Bien. A mí la acogida... Perdonad, pongo de nuevo el PowerPoint. Aquí estamos. ¿Me escucháis ahora? ¿Me estáis escuchando? Sí, ¿no? Bien, entonces, bueno, espero que os haya gustado. ¿eh?
Bien, perdonad, os decía que este vídeo me parece especialmente interesante, o me gusta a mí de un modo especial por su realismo, en primer lugar, y luego es una producción inglesa, anglicana, pero está muy bien hecho y a mí me gusta, bueno, me gusta especialmente la figura de María que aparece ahí, una chica muy normal. José también me parece un tipo pues como muy simpático, ¿no? Y entonces yo suelo explicar terminar la explicación sobre las dos naturalezas de Cristo unidas en la única persona del Verbo Divino encarnado, hablando de María. Ya sabéis que el Concilio de Éfeso, en el 431, declaró a María como la Madre de Dios, la Theotokos. Y fue precisamente un acto, ya sabéis un poco la anécdota, ¿no? De cómo Nestorio proponía que fuera solo Cristotokos, es decir, la madre de Cristo, pero no la madre de Dios, madre del hombre, pero no de el Dios hecho hombre. Y entonces estaba toda la multitud del pueblo esperando, y cuando los padres de conciliares que participaron en Éfeso declararon que no solo tenemos que hablar de ella como la madre de Jesús, sino como la madre de Dios, entonces todos ahí salieron como especialmente inspirados, ¿no? Y los acompañaron hasta casa con las antorchas y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Bien, la afirmación Madre de Dios, evidentemente no se habla de la condición divina de Jesucristo, puesto que es eterno, es anterior al tiempo y por lo tanto también anterior a María. Pero cuando decimos que es Madre de Dios o Madre del Creador, no estamos hablando de Él en cuanto a Dios, sino que esa misma persona que se ha gestado en sus entrañas y ha nacido, es el mismo Dios que se ha hecho carne. Es decir, es una sola persona. Y por lo tanto es verdadero Dios y verdadero hombre. Es decir, Jesús es el Señor. Es confesar la divinidad de Jesucristo. Entonces se suele decir que la Mariología es la piedra de toque de la Cristología. Entonces entender bien el misterio de María nos ayuda a entender mejor el misterio de Jesucristo en sus dos naturalezas, ¿no? Y como figura ahí es madre según la humanidad. Pero ir diferenciando entre según la humanidad y según la divinidad, yo creo que sirve bastante, ¿no? Es algo clarificador, ¿no? Bien, y digamos que el hablar de la figura de María, aparte de que evidentemente es más empático con las chicas, yo creo que también ayuda a entender mejor qué es la Iglesia. Ya lo veremos más adelante, ¿no? La Iglesia es mujer, la Iglesia es persona. La Iglesia tiene como modelo a María, íntimamente unida a su Hijo. Es la esposa del esposo, ¿no? Entonces, el recordar que María no es Dios y que no es una diosa, sino que es una persona humana, aquí sí, María sí que es una persona humana, ¿no? Pero una persona humana divinizada de un modo muy especial, ¿no? Es la primera cristiana, la primera creyente, la primera entre nosotros, ¿no? Y, bueno, proponer ese modelo de María y luego de los santos, digamos, en otro nivel, ayuda a entender cuál es la condición de cada cristiano, ¿no? Bien, yo esto es lo que suelo ver en este tema. Y entonces, a ver si soy capaz de daros la voz, porque si podéis, por favor, reactivar el audio, me comentáis si queréis, si tenéis alguna experiencia sobre cómo habláis de Jesucristo, si es importante hablar de sus dos naturalezas, evidentemente quizá con otra terminología, pero de hablar de Jesús no solo como Jesús, sino como el Cristo, de Jesucristo.
Bien, ¿tenéis alguna experiencia que nos podáis transmitir y nos contáis? A ver. ¿Os animáis con algún comentario, alguna cosa? ¿Estáis dormidos a estas horas? ¿Cómo está la cosa? A ver, ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Miguel Mendizábal, que se te vaya en el monte, felizmente. ¿Alguien tiene alguna experiencia? Sí. No estoy en el monte, no. ¿Eh? A ver. Bien. ¿Os ha parecido? Sí, a ver. Es que, claro, me pongo en tu lugar, que es como cuando clase preguntamos y no contesta nadie. Entonces, bueno, pues voy a... Gracias. Claro, es lo que a nadie queremos que nos pase, así que, bueno, pues hay que predicar con el ejemplo. No, porque curiosamente es precisamente lo que hoy, por una parte, por temario y porque hemos tocado, estamos dando con los chavales en la ESO y la primera parte, precisamente una charla de un sacerdote que he escuchado hoy, pues, también iba sobre ello, así que no sé si ves que ha de acordar de alguna manera, bueno, la providencia ha hecho lo que tenía que hacer, pero claro, sobre todo, o como lo comentamos en clase, es que sobre todo es novedad y es esencial nuestro, es decir, que nuestro Dios es también persona, o sea, es decir, una persona, y como es una persona, ha vivido como vivimos también nosotros. Claro. Con todo, es decir, y como ha asumido todo, incluso la muerte, pues también nosotros podemos afrontar la muerte. Entonces, presentarlo pues como persona y como ejemplo. Sí. Y bueno, pues así va un poco rodando todo. Y luego, pues primero que hago un poco de... enuncian tipos de otras religiones y tal, y tenemos muchas cosas en común, pero esencialmente lo nuestro es que es eso, una persona. Y eso acerca mucho y posibilita pues todo. Muy bien, muchas gracias, Mario. Muy oportunas. Efectivamente, la humanidad de Jesucristo, Jesús como hombre, como nosotros, o como niño, o como adolescente, claro, porque a veces decimos, bueno, es que son adolescentes, pobrecillos, ¿no? Bastante tienen con lo suyo, ¿no? Es que Jesús ha pasado por lo nuestro, ¿no? Y ha pasado por el dolor, y ha pasado por la muerte, y ha pasado por la cruz, y al final ha resucitado, lo veremos enseguida, y ha mostrado que realmente es Dios, ¿no? Pero no sé qué opinaréis vosotros, ¿no? Pero a mí me parece que es interesante hablar de Jesucristo también como nuestro Salvador. O sea, Jesús tiene interés no porque sea un personaje más. Perdonad la anécdota, va a ser un poco salvaje, ¿no? Pero me dijo un párroco, mira, el otro día en la catequesis le dije a los niños, mira, es que Jesús es tu amigo. Entonces un niño dijo, pero yo no quiero que sea mi amigo. Yo no quiero ser amigo de Jesús. Entonces, ¿qué dices? Entonces, evidentemente, Jesús es nuestro hermano, es nuestro amigo, es hombre como nosotros, tiene un corazón de carne como el nuestro, experimenta emociones y sentimientos y pensamientos como los nuestros, pero no es un colega más. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, a lo mejor tú no quieres ser amigo de Jesús, pero que sepas que si te salvas, te va a salvar Él. O sea, que a lo mejor te conviene irte haciendo amigo. Ya me entendéis, ¿no? O sea, que esto, la condición divina de Jesucristo, que realmente Jesús es el Señor, Filipenses 2:15, pues tiene su importancia y recordarlo en el momento actual, ¿no? Me acuerdo, no sé si recordáis que en el año 2000 hubo como dos grandes acontecimientos. Uno fue la petición de perdón. Bueno, vosotros sois muy jóvenes, ¿no? Entonces no os acordáis del año 2000. Yo como soy bastante
viejo, pues ya. Pero en el año 2000 hubo un acontecimiento que era la petición de perdón por parte de la Iglesia Católica por los errores y pecados cometidos. En concreto, el miércoles de ceniza del año 2000. Ese mismo año, en la fiesta de Transfiguración, salió un documento importante que se llama la Declaración Dominus Iesus, Jesús es el Señor, la cual se recordaba esto mismo, ¿no? Que Él es verdadero Dios y que por lo tanto eso permite que nos pueda salvar. Eso fue celebrado bastante por pues nuestros hermanos cristianos de otras confesiones, ¿no? Pues por anglicanos, por ortodoxos, por protestantes, ¿no? Hombre, por fin alguien habla de que Jesús es nuestro Salvador y no un colega más, ¿no? Lo que pasa es que luego había una segunda parte eclesiológica con la cual ellos pues no estaban tan de acuerdo, ¿no? Pero cuando salió este documento hubo, me acuerdo, 2 misioneros que me dijeron: jo, menos mal que ha salido esto. Porque si no, decían ellos, yo no sé qué pintamos yendo a países extraños hablando de un hombre, ¿no? Como que habla sin más de, no sé, de su héroe favorito o de un futbolista de moda, ¿no? Entonces, el hablar de ese Dios que se hace hombre e intentar transmitirlo del mejor modo posible a nuestros alumnos, creo que es algo, bueno, es una de las 2 verdades centrales de la fe. La primera es esta, ¿no? La divinidad de Jesucristo. La segunda, como tú muy bien has dicho, Mario, que Dios es persona, es 3 personas, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. No sé si, Mario, no sé si he podido completar lo que tú decías. Perfecto, pero le toca a otro, ¿eh? Sí, bien. Ah, bien, vale. Ah, lo que haga falta. Bien, gracias, Mario. Muchas gracias por tu apoyo. Yo tengo una preguntita un poco respecto a esto, que es que además hoy también justo me ha pasado con unos niños de 8 años, ¿no? Que les está hablando de que eso, Jesús también es el Salvador, y me pregunta un niño de 8 años, pero ¿salvarnos de qué? Sí, esa es buena. Sí, me deja un poco descolocado, ¿no? Bueno, le suelta una respuesta, lo primero que se me ha pasado un poco por la cabeza, pero yo creo que no la ha convencido demasiado. Sí. Bueno, a veces no sabemos dar la respuesta adecuada a la primera, ¿no? Pero eso también a mí por lo menos me sirve para pensar y ver qué buenas respuestas. Buena respuesta no solo por el contenido de la respuesta, sino por cómo presentamos esa respuesta, ¿no? O sea, cómo conectamos con la mentalidad y con lo que ellos pueden tener en la cabeza y les hacemos pensar y deducir y ver y entender lo que la fe nos enseña, ¿no? Que nos supera a todos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí viene muy bien la teología de la liberación. Yo creo que la teología de la liberación tiene el mérito de dar un tema clave que es la libertad y la liberación como algo central del mensaje cristiano. Claro, si la liberación es una pura liberación política, creo que se queda demasiado pequeña, ¿no? Demasiado. Entonces hay que hablar de la liberación del mal, de la liberación del pecado, porque el pecado engancha, crea adicciones. O sea, a veces podemos tener miedo de hablar del mal o del pecado o del diablo. Nos pueden parecer realidades negativas, pero cuando uno de verdad con la vida descubre circunstancias donde uno está enganchado a la droga, creo que todos aquí conocemos unos cuantos, ¿no? O uno es totalmente dependiente del alcohol o de los dispositivos móviles, de las adicciones que hay en este momento, o del sexo, entonces nos damos cuenta de que esas personas no son libres. De ahí la importancia del tema de la libertad. Y esas palabras de Jesús en el Evangelio de Juan
de la verdad os hará libres, yo creo que son realidades importantes. O sea, podemos tener miedo a decir la verdad, a explicar la verdad, pero es que quizá nos olvidamos de esa capacidad liberadora que tiene la verdad. Y la verdad es lo mejor que nos puede ocurrir, ¿no? Lo mismo, perdonadme, yo también traslado mi experiencia, que igual no es la vuestra, ¿no? Pero el hablar del demonio, ¿no? Ahora hay mucha gente que no cree en el demonio, o que piensa que es un personaje fantástico o imaginario, ¿no? O puramente mítico. Y a lo mejor se pueden quedar un poco con la versión Hollywood. Y la versión Hollywood es una versión un poco maniquea, donde el demonio es omnipotente como Dios. Y si el demonio es el príncipe de este mundo, que a veces tiene un gran poderío, no sé si habéis tenido experiencias al respecto, yo alguna he tenido, pequeña, Jesucristo es el rey del universo. A propósito, si os interesa algo sobre el tema, yo creo que hay una película que es una clase de teología, aunque es bastante fuerte, pero expresa muy bien cuál es el poder y la capacidad del demonio, que es, no sé si la habéis visto, El exorcismo de Emily Rose. Bueno, es súper fuerte. Y es súper fuerte porque es un caso real. Un caso real, ahí lo sitúa en Estados Unidos, pero en realidad es en Alemania. Ocurrió en Alemania. Es una chica poseída por el demonio y que es capaz de... Es una chica poseída por el demonio, decía, pero que es capaz de sufrir esa posesión y aceptarla. O sea, lo interesante de esta película es que va al núcleo íntimo de la libertad. Y entonces esa chica es capaz de decir, bueno, voy a sufrir todo esto por la salvación de las almas. El demonio la destroza y esa chica está beatificada. Digo, es un poco tremendo esto, pero explica que el poder del demonio no es absoluto. Entonces, ¿de qué podemos hablar? ¿De qué salva a Jesucristo? Pues salva del mal presente en mi vida, de esa capacidad de destrucción que yo puedo tener, de mi egoísmo, nos salva del pecado, y nos salva también del poder del demonio, que a veces puede ser algo fehaciente, ¿no? Algo cierto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no hay que ni apuntar, digamos, a una dimensión, presentar un Dios que esté en las nubes, y tampoco un Dios puramente humano sin más, sino a Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Y entonces, en ese equilibrio, que como dicen los teólogos, ¿no? Es moverse un poco en el filo de la navaja. Y en ese sentido, de hablar de Jesucristo como verdadero hombre, un hombre, una persona divina que ha asumido la naturaleza humana como vosotros y como yo, con nuestra misma naturaleza, y que por lo tanto es capaz de asumir todo nuestro y de redimirlo a fondo, ¿no? Entonces, eso es caminar un poco en el filo de la navaja entre la humanidad y la divinidad de Jesucristo, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una verdad central, no es ni una, ni un tema personal, sino que es algo que está en el catecismo, que está en los evangelios, es algo que también hoy tenemos que transmitirlo con especial fuerza y convicción, ¿no? Bien, no sé si alguien quiere decir algo más.
¿Queréis? ¿Alguien más quiere decir algo? Seguimos entonces adelante con el siguiente tema. ¿Os parece? Bueno, entonces vamos a ver si soy capaz. Vale. Muy bien, pues entonces ahora hemos visto este segundo apartado del primer bloque. Hemos dicho encarnación, primero lo que se refiere a carne y después lo que se refiere a persona, ¿no? Y aquí creo que lo que ha dicho Mario nos puede servir, ¿no? Aquí tenéis al Dalai Lama con una frase suya: si tuviera la oportunidad de conocer a Dios, le preguntaría qué es y cómo es. Entonces, claro, el Dalai Lama no puede decirlo esto porque, como señalaba Mario, para los budistas Dios no es una persona. Sin embargo, para nosotros sí. Una persona a imagen y semejanza a la cual hemos sido creados y con la cual podemos hablar, podemos relacionarnos, ¿no? Entonces, decía que yo primero hablo de Jesucristo, quizá porque es más cercano, y después hablo del Padre y del Espíritu Santo. Entonces, muchas veces en el catecismo se empieza hablando de la Trinidad, entonces Dios como Creador, Dios como Padre, después de Jesucristo y después del Espíritu Santo. Yo, digamos que hablo primero de Creador, después hablo de Jesucristo y después ya hablo de Dios como Padre, ¿no? Que es una realidad importante, ¿no? Bien, entonces aquí podemos aducir los conocidos argumentos y testimonios de la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, los patriarcas, Moisés, profetas, jueces, reyes. Ahí se puede acceder a todo tipo de referencias, ¿no? Bíblicas, de historias de la Biblia, que a veces tienen esa capacidad, digamos, didáctica, ¿no? Y entonces, por un lado, tenemos que subrayar la continuidad y la novedad de Jesucristo, ¿no? Es decir, es creador y señor de la historia, y después Jesús nos viene a revelar que Dios es Padre y que Él es su Hijo, su unigénito. Lo acabamos de ver ahora en la fiesta del bautismo del Señor. Entonces, aquí lo que hemos, en esa segunda epifanía, que es el bautismo, ¿no? Se oye la voz del cielo que dice: este es mi Hijo, y el Espíritu Santo. Ahí en esa segunda epifanía, la primera es la epifanía del Día de Reyes, donde ese niño se revela como Dios, como el Mesías, y ahora, al comienzo de la vida pública, en el bautismo del Señor, se revela que hay 3 personas. Por lo tanto, todo eso que de un modo, digamos, provisional, y de un modo preanunciado, figurado, prefigurado, se había ido diciendo en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo se explicita. Y Jesús nos habla primero de Dios como un Padre. Y esto es una revelación importante. O sea, me acordaba el otro día de uno que es ahora sacerdote estadounidense y que estuvo por aquí estudiando, y entonces conocí a un connacional suyo y otro americano. Este era episcopaliano, es decir, anglicano de Estados Unidos, ¿no? Entonces este había tenido un proceso de conversión
Y había descubierto esto, ¿no? que Dios es Padre. Ya sabéis esta frase que decía Joachim Jeremías, ¿no? Este exegeta luterano, ¿no? Que decía, si tuviéramos que resumir todo el Evangelio en una sola palabra, sería esta: Abba, Padre. O sea, lo más importante que viene a revelar Jesucristo es que Dios es mi Padre. Y entonces había experimentado este proceso y dice, bueno, es que Dios es mi Padre, esto es una locura, ¿no? Entonces, bueno, pues se lo transmitió a este colega suyo, a este episcopaliano, ¿no? Entonces, episcopaliano, después de escucarle, le dijo, oye, me he dado cuenta de que los católicos, además de pecadores, os sabéis sobre todo hijos de Dios. O sea, como diciendo, lo importante no es que seamos pecadores, lo importante es que somos hijos de Dios, aunque seamos hijos pródigos y nos vayamos a un país lejano, etcétera, etcétera. Y al ser hijos podemos ser perdonados y redimidos, ¿no? Entonces, el hablar de Dios como un padre, no como un juez justiciero o como alguien que no es capaz de perdonar a alguien rencoroso, cruel, misericordia, ¿no? Sino un padre como el padre de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que cuando está volviendo el hijo en condiciones deplorables, ¿no? Después de haber estado pastoreando cerdos, animal impuro para los judíos, el padre va corriendo a su encuentro, ¿no? Y le abraza, aunque estaba hecho un asco, ¿no? Y le da una ropa nueva y le da un anillo, símbolo de filiación y de herencia, y le prepara una fiesta. Bueno, el revelar ese Padre misericordioso, que es el núcleo de esta parábola, pues es importante en nuestra fe, ¿no? Entonces, tenemos que hablar del mal, tenemos que hablar del pecado, tenemos que hablar del demonio, por supuesto, pero sobre todo tenemos que hablar de Jesucristo como nuestro Salvador y de Dios como un Padre, ¿no? Un Padre capaz de pues perdonar todos nuestros pecados y todas nuestras fechorías, ¿no? Entonces, perdonad, esta representación, no sé si la conocéis, es una representación de Gaudí en el Parc Güell. Entonces, es una representación cromática. Entonces, está un poco desvaída, ¿no? Pero el Padre estaría representado por el amarillo, el Hijo por el rojo de la carne, o de asumir la naturaleza humana, y el Espíritu Santo sería el naranja, como el amor que procede del Padre y el Hijo, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una de las realidades que tenemos que transmitir, digamos, del mejor modo posible, ¿no? Entonces, en primer lugar, que Dios es persona y que Dios es tres personas. Ahí el Papa Francisco suele decir que no tenemos un Dios spray, sino que tenemos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, no es un Dios vaporoso, abstracto, no es el gran Manitú, el espíritu de las praderas, sino que es una persona. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Él, y como se decía antes, ¿no? Somos capaces de hablar con Él, ¿no? Incluso podemos decir que tenemos una inteligencia a imagen de la suya, es decir, nuestra inteligencia es un chispazo de la inteligencia divina. No sé si os acordáis del texto de Luis que veíamos el otro día, ¿no? Bueno, ya hace mucho, ¿no? Pero, o nuestro amor, nuestra capacidad de amar, que es lo más noble, es una chispa del amor de Dios. Entonces, es un Dios con el cual podemos hablar, que pronuncia un yo y que llama a un tú, con el cual podemos mantener un diálogo. No solo Dios habla con su pueblo
a través de las Escrituras, sino que tú y yo personalmente podemos hablar directamente con Él. Esta realidad, como se decía antes, ¿no? De presentarlo como una persona o como tres personas que podemos tratar por separado. Porque una cosa es Jesús, que es nuestro hermano, nuestro amigo, como decíamos. Otra cosa es nuestro Padre, Padre que estás en los cielos, y otra cosa es el Espíritu Santo, que es nuestro santificador, ¿no? Bien. Entonces, yo creo que esto es un poco lo que estábamos viendo, tres personas infinitas, divinas, que han creado personas finitas, humanas, a su imagen y semejanza, ¿no? Y esa analogía, ese parecido con Él, nos permite esa capacidad de relación, ¿no? Aquí también yo creo que es interesante el ver Dios como logos, como razón y como amor al mismo tiempo. Lo iremos viendo poco a poco, pero cómo no solo conecta con Dios la parte racional, no solo podemos conocer a Dios o saber quién es Dios, sino que podemos amar a Dios. Quizá el amor llega más hondo, más en profundidad a las personas, ¿no? Y ese término persona, ¿no? que tiene tanto prestigio, ya sabéis que el término persona, que se trae de personae, ¿no? de las máscaras antiguas, que hacía una careta a través de la cual salía una voz que representaba un personaje, ¿no? Eso se utiliza para la teología. Cuando tienen que hablar, ¿cómo es Dios? Pues son tres entidades, tres seres, sí, pero es el mismo ser. Persona, naturaleza, ¿no? Es los términos que se acuñan, ¿no? Entonces, de ahí pasamos a la persona humana. Y esa persona humana, digamos que es aquella capaz de recibir una dignidad precisamente porque ha sido hecha a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros tenemos esa dignidad porque Dios se mira en nosotros. Se mira en toda la creación, pero especialmente en nosotros. Y nosotros somos un reflejo, quizá un pálido reflejo de ese Dios. Y nuestra presencia en este mundo tiene que ser también un reflejo de la presencia de Dios en este mundo. Entonces, digamos que nobleza obliga, ¿no? El darnos cuenta de que estamos, de que tenemos esa responsabilidad, ¿no? de encarnar a Dios en este mundo, de hacer presente a Dios en este mundo, ¿no? Bien, aquí tenemos testimonios, digamos, escriturísticos, ¿no? De cómo Jesucristo se presenta como Dios, como yo creo que como imagen perfecta del Padre, como el rostro visible de Dios. Hemos hablado, yo creo que bastante de ello, no quiero insistir más. La palabra eterna del Padre, y por eso vemos ahí como Tomás mete el dedo en el resucitado, el costado del resucitado, y pronuncia esas palabras, ¿no? Jesús, Señor mío y Dios mío. Es impresionante cómo Jesús se hace tan cercano a nosotros y se manifiesta de un modo, digamos, como casi empírico, ¿no? Tomás debía ser un poco escéptico, yo les digo a los de ciencias que Tomás era de ciencias, ¿no? Porque quería verificarlo, y Jesús le permite meter el dedo en las llagas de su mano y su mano en el costado, ¿no? Para que pueda constatar, ¿no? Ahí le vemos hurgando, ¿no? Bien, entonces, para explicar las procesiones divinas de las tres personas de la divinidad, bueno, podemos acudir a la famosa anécdota histórica de San Patricio en Irlanda, ¿no? Cuando llega, tenía que predicar el Evangelio. Es curioso porque San Patricio utilizaba un método distinto del que yo he dicho, ¿no? Yo he dicho, primero hablo de la creación, después de la Biblia, después de Jesús, después de Jesús como Hijo de Dios, y luego ya hablo de la Trinidad. Sin embargo, San Patricio lo primero que hace es hablar de la Trinidad. Ahí
a saco, ¿no? Ya sabéis, ¿no?, que estaba ahí en Tara, que tenía que encender el fuego pascual de la celebración de Pascua y, bueno, pues si encendía el fuego, pues era como un aviso y entonces acudían todos los caudillos de la isla, ¿no? Un poco como las almenaras del Señor de los Anillos, ¿no? Pues se encendían los fuegos y entonces acudían todos, ¿no? Entonces él dijo, pues tengo que encender el fuego pascual, y lo encendió. Efectivamente fueron todos caudillos y entonces él dijo, bueno, ¿y qué tienes que decirnos, ¿no? Y entonces él sacó el trébol famoso, ¿no? Y dijo, aquí tenéis a Dios, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Y yo creo que aquello fue un milagro porque ellos entraron directamente al misterio de la Trinidad, ¿no?, que es quizá como una verdad difícil de entender, ¿no? Este mismo, el musulmán del que os hablaba antes, decía que la Trinidad era politeísmo. Claro, son 3 dioses. Nosotros sabemos que es unidad en la diversidad, ¿no? O sea, que es bueno ser distinto, ¿no? Porque dentro incluso de la Trinidad hay esa diversidad, pero al mismo tiempo hay comunión, hay cohesión, hay unidad, ¿no? Bien, y luego la segunda anécdota, que es la de la famosa, creo que la conté el otro día, ¿no?, de San Agustín y el niño, ¿os acordáis, no? Que estaba escribiendo el Tratado de Trinitate, no sabía muy bien qué hacer y entonces pues decidió irse a la playa, ¿no? Como los de Donosti, ¿no?, que pueden irse ahí a la playa, ¿no?, tranquilamente a pasear, ¿no? Y entonces se encontró con el niño que estaba haciendo el agujero. ¿Qué haces, niño? Quiero meter el mar dentro de este agujero. Ja, 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 ¿qué? Y entonces el niño se queda mirando, pues más difícil es lo que pretendes tú. Entonces esa misma tarde San Agustín llega a entender la Trinidad. ¿Cómo la entiende? Pues como el Hijo procede del Padre por vía de conocimiento. Es la idea perfecta, la imagen perfecta del Padre. Es la palabra perfecta. Y el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Es decir, se pregunta San Agustín, ¿qué es lo más noble que tenemos los seres humanos? Pues la capacidad de conocer y la capacidad de amar. Bueno, pues yo voy a hacer lo mismo aplicado a Dios. Y entonces, a través del conocimiento explico la procesión del Hijo y a través del amor la procesión del Espíritu Santo, ¿no?, a partir del Padre y el Hijo, ¿no? Entonces esa es la explicación que habitualmente Occidente, toda la teología latina, ha dado de la Trinidad, ¿no? Y digamos que el entender, decíamos, a Dios como, no solo como razón, sino también como amor, como razón y relación. Yo creo que es importante, ¿no? Que a veces podemos ser un poco racionalistas, ¿no? La razón pura. La razón es importante, la capacidad de conocer, pero también esa capacidad de relacionarse, de amar, de darse. Eso también es un reflejo del mismo Dios, ¿no? Entonces, yo creo que el recorrer esos 2 caminos también puede ser importante, ¿no? Bien, os pongo una canción para hablar del Espíritu Santo y así descansamos también un poquito porque se nos está echando... A ver. A ver si... Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
el mayor consuelo. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Llega a la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Bien, perdonad, estoy aquí intentando... ¿Sufre usted de esos temidos problemas de próstata? Entonces escúcheme. Vaya. Los científicos han descubierto Oye, que pues millones de esto- españoles cometen un error fatal con respecto a la salud de su próstata. Si estás Ya lo que nos faltaba Todo lo aquí. posible por la salud de su próstata, entonces deje de ver este vídeo. y continúe con sus métodos actuales. Pero si quiere saber cómo evitar los problemas de próstata que complican la vida de millones de hombres como usted, haga clic en el botón azul en la parte inferior del vídeo. Está a punto de descubrir una composición exclusiva de 6 activos naturales para el cuidado de la salud de su próstata. Bueno, perdonad, esto yo creo... Qué horror.
Tranquilo, Pablo, que no estaba en el PowerPoint. No estaba en el PowerPoint, No estaba ¿no? en el PowerPoint. Gracias. No Oye, nos ha ido nada, no te está haciendo un preocupes. hacker, ¿eh? Claramente. Bueno, vamos a ver. Ha sido... Los problemas del directo, ¿no? Que suelen decir en la tele. Oye, gracias por el apoyo, ¿eh? Ya perdonad. Nada. No, además Muy tenía que bonito ser un la anuncio, tenía que ser un anuncio precisamente de eso, ¿no? Es curioso. Mira que hay anuncios, ¿no? Los anuncios no se eligen. Podría ser peor, ¿eh? Oye, gracias. Eso. Bueno, entonces, espero que entre el anuncio y la canción estemos ya preparados para afrontar la última media hora, que además es una canción que a mí me gusta por lo menos, ¿no? Y esto lo traía un poco porque el tema del Espíritu Santo yo creo que tiene como una gran convocatoria en el momento actual, ¿no? Tenemos los pentecostales y los carismáticos que, digamos, dentro de la Iglesia Católica, en el caso de los carismáticos, están haciendo una labor impresionante, ¿no? Y suscitando pues muchas conversiones y acercamientos a Jesucristo, a la Iglesia, a los sacramentos, etcétera, ¿no? Entonces, el hablar del Espíritu como Espíritu de amor en una civilización que no es precisamente la del amor, tiene su fuerza. Y bueno, hemos visto cómo en el bautismo del Señor aparece en forma de paloma, ¿no? Entonces, el presentarle como la tercera persona de la Trinidad, donde no hay ningún subordacionismo, no es una persona subordinada o de segunda categoría, que es la persona que nos permite llamar a Dios Padre y pronunciar ese Abba Padre, como nos dice San Pablo, es esa persona que vive en nosotros. El Padre crea toda la Trinidad, pero se atribuye la creación al Padre, al Hijo la redención, Él es nuestro Salvador, decíamos, Espíritu Santo nuestra santificación, es decir, Él es el que nos hace santos a pesar de nosotros y nos va a llevar al cielo, ¿no? Y esa intimidad, ese trato con el Espíritu Santo, yo creo que es importante también transmitirlo en la actualidad, ¿no? A veces el Espíritu Santo es como, bueno, un poco lo olvidado, ¿no? El gran desconocido, pero se ve que en la actualidad pues hace falta recordar también la importancia de la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Bien, perdonad la pequeña homilía, aquí ya vamos sintetizando un poco. Entonces, a lo que yo quiero llegar después de estos dos temas que acabamos de exponer es a este cuadro. Es decir, en Dios hay tres personas divinas, el apellido es importante, y una naturaleza divina. En Jesucristo hay una persona divina con dos naturalezas, divina y humana, dicho en lenguaje, digamos, técnico y preciso, ¿no? Y después es importante que, dadas las dos naturalezas, divina y humana de Jesucristo, veamos que tiene dos inteligencias que se combinan y dos voluntades que se armonizan, pero de las cuales, como veremos enseguida, surge también una cierta tensión interior dentro de la persona de Jesucristo. Yo creo que esto también ayuda a entender esos problemas que podemos tener nosotros con aceptar la voluntad de Dios. Lo veremos enseguida, ¿no? Bien, sin embargo, nosotros somos personas humanas con una naturaleza que es humana, pero que está divinizada, que está endiosada, que como ese niño del bautismo del que hablábamos antes, ¿no? Que es templo del Espíritu Santo, sagrario de la Trinidad, y que por muy desastre que seamos, por muy pecadores que seamos, podemos ser santificados porque, como decía San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces esa gracia sobreabundante es capaz de divinizar nuestra propia y nuestra pobre naturaleza humana, ¿no? Bien, entonces en esta diapositiva es un poco la sinopsis de lo que
Pues lógicamente dice el catecismo, dice la fe cristiana, lo que ha revelado Jesucristo, y digamos, esto es a la síntesis a la cual yo pretendo que los alumnos lleguen y sepan explicarlo mejor o peor, ¿no? Bien, y la verdad es que como ellos son de ciencias, en ese sentido son claros de cabeza, y les gusta el rigor y digamos, la delimitación clara de los conceptos, pues esto curiosamente les gusta, ¿no? O sea, bueno, entonces, Jesucristo, bueno, sí, entonces es Dios. Entonces, aunque parezca esto demasiado abstracto, en clase a mí me da mucho juego y hay mucho debate, ¿no? Pero en fin, no sé lo que... Bien, entonces vamos a por la recta final, la penúltima palabra de este crepi, de creación, revelación, encarnación, Pascua. Vamos a por la Pascua y a por la Iglesia, ¿no? Aquí tenemos el famoso Cristo de Velázquez, el cual compuso ese soneto Unamuno, con ese mechón de pelo que expresa el misterio oculto de Jesucristo, que es su divinidad, según dicen los entendidos. Aunque luego hay otra explicación más de construccionista que dice que en realidad se le cayó un bote de disolvente a Velázquez y lo arregló de esa manera, poniendo el mechón, pero no sé cómo será. Pero vamos, ahí está, ¿no? Bien, entonces esos 50 días de Pascua, que conmemoramos cada año, lógicamente aquí se puede hacer referencia a la Pascua judía, al éxodo de Egipto, al faraón, todas las historias bíblicas, a la cena pascual, cuál es el origen del cordero pascual, qué significado tiene, cómo lo vivían los judíos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, aquí me sirve también algunos vídeos con indicaciones topográficas y cronológicas, porque digo, estos son de ciencia, son como muy empíricos, ¿no? Y entonces todo lo que sea palpable y visible les ayuda, ¿no? Pues sobre Tierra Santa, sobre el Santo Sepulcro, el Gólgota, las excavaciones que se han hecho, la arqueología, todo esto les gusta, ¿no? Y claro, aparte del hecho histórico hay que ver la razón, el motivo profundo, ¿no? El motivo profundo es para liberarnos de nuestros pecados, por nosotros y por nuestros pecados, confesamos en el credo, o por nuestros pecados, como dice San Pablo, ¿no? Bien, yo no sé qué experiencia tenéis, yo a veces les pongo el tráiler de la película La Pasión, que no es exactamente bíblica o evangélica en sentido estricto, pero les impresiona, y les impresiona de un modo muy especial la escena de la oración en el huerto. No sé si te acuerdas de esa escena en la cual aparece Jesús como dudando. O sea, él con su inteligencia humana ve que esa muerte es algo que le repugna. Sin embargo, como Dios tiene esa visión beatífica que le hace ver que ese dolor va a ser un dolor útil, va a servir para redimir a todos los hombres, ¿no? A todas las personas. Entonces, ahí tiene como una lucha de voluntades entre la voluntad divina y la voluntad humana. En Jesucristo hemos dicho que tenía dos naturalezas, dos inteligencias, dos voluntades, ¿no? Y entonces, Padre, si es posible, haz pasar de mí este cáliz. Voluntad humana. Ningún hombre quiere morir. Nos repugna la muerte, ¿no? Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí ya interviene la voluntad divina que quiere adherirse a la voluntad del Padre y que se da cuenta de que todo aquello va a suponer la salvación de todos los hombres y todas las mujeres, perdona, ¿no? De todos los seres humanos, ¿no? Todas las personas humanas, ¿no? Y eso es lo que produce el sudor de sangre.
el enfrentamiento entre las dos voluntades, la divina y la humana. A mí me contaba un médico que una vez vio en directo un sudor de sangre. Esto fue en un accidente en la carretera, donde estaba uno de los conductores ahí tumbado en el suelo. Entonces empezó a explorarlo y vio que tenía la frente encharcada en sangre. Le limpió la frente con el pañuelo y siguió explorando y volví a ver que tenía de nuevo la frente encharcada en sangre, ¿no? Y así una tercera vez. Entonces se dio cuenta de que aquel hombre tenía tal angustia, tal sufrimiento, que estaba sudando sangre, es decir, la sangre rompe los capilares y sale por las glándulas sudoríparas, me parece que se llaman, ¿no? Y entonces eso le produjo ese sudor de sangre. A Jesús, esa lucha entre las dos voluntades le produjo semejante angustia que le hizo sudar sangre. Entonces digamos que ahí se ve realmente cuál es la naturaleza del Hijo de Dios, cuál es la naturaleza de Jesucristo, ¿no? Y vemos cómo es verdadero Dios y al mismo tiempo verdadero hombre. Y que todo eso lo ha hecho por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados, para que tengan vida eterna. Es decir, está inaugurando una nueva época. Dice San Ambrosio, San Agustín dice, Jesús con la muerte mata la muerte y la cuelga de la cruz y nos conquista una nueva vida. Pero tiene que pasar ese trance, ese doloroso trance del dolor inmenso y de la muerte para ser realmente como nosotros, solidarizarse profundamente como nosotros, como comentabais antes alguno de vosotros, ¿no? Claro, si no es cercana a nosotros no nos puede salvar realmente, claro, efectivamente, ¿no? Y esto es lo que se suele llamar la satisfacción vicaria. O sea, no es una mera sustitución penal, que eso pues seguramente recordaréis, ¿no? Que viene de San Anselmo y después lo toma Lutero. Para Lutero la cruz es como un pararrayos de la ira de Dios. Es decir, como el Hijo muere de un modo un tanto masoquista para apaciguar esa crueldad de Dios Padre. Claro, es una visión que no cuadra, ¿no? Nosotros sabemos que en el centro del misterio de la cruz está el amor. Entonces, por amor a nosotros y por nuestra salvación, es capaz de pasar por ese trance terrible de la muerte, ¿no? En este sentido, le suelo poner este vídeo, a ver si ahora lo hago con cierta dignidad, ¿no? Esto. En cuanto termine el vídeo, quita YouTube y no te salga otro anuncio. Ya, es lo que estaba intentando, pero como me salía la pestaña esta, la pestaña, pues no podía quitarlo, ¿no? Entonces, vamos a ver si... Ahora... Vamos a ver. Ya veis que no soy muy friki de estas cosas, ¿no? Pero en fin, se hace lo que se puede. A ver qué os parece. A los chicos les gusta esto.
Bueno, ¿qué tal? ¿Os ha gustado? Es emotivo, ¿no? Es emotivo y a los alumnos les suele gustar mucho. Pero Es yo una creo buena comparación para es una buena enseñarles. comparación, ¿verdad? Sí. Sí, yo lo pongo como ejemplo de esto de satisfacción vicaria, ¿no? De cómo no es que Jesús se haga pecado, que decía Lutero, sino que carga con nuestros pecados. Y entonces se presenta como alguien que en sustitución de nosotros nos libera del pecado. Hablábamos antes de la liberación del mal, del pecado, del poder del demonio, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso cuesta sangre, cuesta la muerte de Cristo. Y entonces el Padre, aquí también expresa muy bien el dolor del Padre. Cómo el Padre entre su Hijo y nosotros nos escoge a nosotros, ¿no? Con esa consecuencia de que luego hay una redención. La chica esta luego ya rehace su vida, ¿no? Cambia de vida, ¿no? Bueno, ese motivo y yo creo que ayuda también a clarificar las ideas, ¿no? Bien, bueno, yo la verdad creo que esto era lo que tenía previsto para esta sesión. Bueno, hablo por último de la resurrección como fundamento de nuestra fe, esto lo conocéis bien, como es un testimonio histórico de primera mano, 500 testigos, apariciones perceptibles, sepulcro vacío, argumentos, digamos, y consecuencias, ¿no? Nosotros llegamos a esa divinización definitiva de la gloria a través de la gracia que vivimos ya en esta vida, que es el cielo en la tierra, la gloria incoada, y entonces el resucitado nos conquista esa vida eterna. Bien. Como creo que esto lo sabéis bien, no quiero yo... Bueno, y luego la ascensión donde vuelve al Padre, y en ese bucle nosotros también podemos ascender al Padre por Cristo y en Él, como solemos repetir en la liturgia, ¿no? Bien, yo aquí quería dejarlo. Os quería dar un poco la voz a vosotros, ¿no? A ver si queríais... A ver, vamos aquí, esto es. No sé si queréis decir alguna cosilla, alguna experiencia. Os lanzo una pregunta. ¿Habéis visto alguna vez con los alumnos la película esta de La Pasión? ¿Con qué resultados? ¿Con qué experiencias tenéis vosotros? Yo es que tengo experiencias de todo tipo, ¿no? Desde positivas a no tan positivas. Sí. No, que yo no la he visto, si no sí que hablaría, pero no, pero porque no está en euskera la película. Entonces no la he puesto. Ah, bien, vale. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, Carmen. Yo, por ejemplo, yo tampoco no he visto la peli, pero la peli y el vídeo pues en primaria, o por lo menos con el tipo de alumnos que tengo yo, me cuesta un poco... Sí, es un poco fuerte. Poner ese tipo de... No, está claro. Sí, porque además también tampoco entenderían mucho el trasfondo, se quedarían más impactados o que tú les explicases un poco pues por qué lo querías poner o por dónde iba. Sí. Casi seguro, con mi forma de dar clase ahí, casi seguro que se iría luego por otros temas. Empezarían a hablar ellos, y se irían por otros temas seguro además. Epa, sí. A ver, perdona, es que tengo... ¿Me oyes? Sí, yo te oigo perfectamente. Vale, y estoy muy de acuerdo con el móvil y a veces no se me apaña muy bien. Dime. No, que estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea que efectivamente es una película realista. Hombre, luego, insisto, no son los relatos del Evangelio puestos en película. O sea que ahí el director ha puesto mucho de su cosecha y luego también se basa en las revelaciones particulares de una mística alemana y tal y cual, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que es opinable, ¿no? Pero digamos que a veces impresiona a la gente y con estas salvedades
a veces puede servir, y yo me sirvo sobre todo de esa escena de la oración en el huerto, que está como muy bien hecha, ¿no? Y aparece ahí la serpiente, y entonces cómo pisa la serpiente, cómo vence el mal, aunque al principio parece dudar, y cómo consigue, pues eso, que sea mi voluntad y no la tuya, ¿no? Yo he visto con ellos una que es un poco parecida, que es la de Hijo de Dios, porque la de la Pasión me parecía que era como demasiado fuerte, ¿no? Cuando se ve todo muy explícito. Y bueno, la de Hijo de Dios, hasta alguno de quinto y sexto se tapaba hasta los ojos, pero bueno, esa yo creo que es igual menos heavy, ¿no? Menos fuerte para que la vean ellos. Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros que no es para niños, ¿no? Perdonad, yo pienso más para mi público, que es un poquito mayor, pero efectivamente sí, no me parece una película. Una película de la cual me han hablado muy bien, que yo he visto, es una película con muñecos de plastilina. ¿Y cómo se llama? Se llama El hombre que hacía milagros. Ajá. Me han hablado muy bien los biblistas, curiosamente. Bueno, curiosamente no, vamos, ellos tienen conocimiento de la materia. Y entonces son unos muñecos de plastilina, es una coproducción inglesa y rusa. Es una cosa así como muy curiosa, con un personaje femenino, una chica que Jesús cura en un momento dado. O sea, es para niños, pero parece ser que desde el punto de vista bíblico es muy fiel, ¿no? Incluso incorpora algunas cosas de la arqueología. Sale la ciudad de Séforis, por ejemplo, que estaba al lado de Nazaret, en la cual no se menciona el Evangelio, pero que presuntamente ahí debió estar Jesús. Entonces, por un lado es simpática, luego es como de dibujos, porque es de, ¿sabéis? Los muñecos de plastilina que los van moviendo y van creando las escenas de animación, ¿no? Bien. Pablo, sí. Yo, por ejemplo, esa película de la que estás hablando, Sí. esa es de hace unos años y yo me acuerdo de haberla visto bastantes veces mientras era pequeño y eso, y ya más mayor adolescente y eso, y estaba bastante bien. Lo que dices es bastante fiel al Evangelio y no igual se queda, como habéis comentado, lo de la pasión, que sí que para niños de primaria igual se pueden quedar igual con lo más superficial de la película, pues esas escenas un poco igual, no sé, son muy impactantes para un niño de primaria y no se queda en el verdadero mensaje de la película. En cambio esta pues no tiene ese tipo, obviamente, de escenas y demás y eso, y es bastante fiel a lo que dice la Biblia. Sí. Pues gracias, Carlos. Yo creo que esto ha servido un poco como de testimonio. Sí, yo los vídeos sí, bueno, me acuerdo que el vídeo que sí que lo conocía, el del tren, que simplemente, incluso a mí sí que me da así repelús, pero porque es muy fuerte, realmente lo considero como fuerte. Sí. Claro, pero que es que el precio de Cristo, que también fue muy fuerte. Claro. Entonces, es que, claro, nos tiene que decir que es que ha sido muy fuerte lo que ha hecho por nosotros. O sea, tampoco lo puede hacer cualquiera, por eso lo hizo. Es que fue muy fuerte. Y luego el tema de la pasión también. Yo lo he visto con cuarto la ESO, lo vi hace tiempo, bien, normal, pues como bien. O sea, bien, buena acogida. Y me la pusieron a mí también cuando en bachillerato. Sí que siento que las escenas de sangre parece que se escandalizan, pero lo siento mucho, porque hay escenas de ficción y películas de ficción que se tragan y comentan con mucha más violencia y con escenas mucho más artificiales y que no son ciertas ni mucho menos. Claro, esto sí, y bueno, pues de alguna manera, hablo de la ESO, sobre todo, y bachillerato. Y de alguna manera no tenemos por qué cortarnos a la hora de presentar esto, que fue lo más parecido, un precio de sangre por nosotros. Entonces, lo siento mucho por los chavales que se pueda escandalizar, pero mucho más traía recibiendo de otras situaciones, de otras películas. También, efectivamente, no tenemos que edulcorar el mensaje, ¿no? O sea, Jesús murió en una cruz, ¿no? Ahí Luis, este autor anglicano, tiene una frase muy feliz, ¿no? Dice,
Jesús nos dijo que teníamos que ser la sal de la tierra, no el azúcar. O sea, como diciendo, no tenemos que edulcorar o no sé, o idealizar o encubrir el mensaje. O sea, la dureza de la muerte de Cristo en la cruz expresa de un modo fuerte el amor que nos tiene. Y si hablamos de estas cosas, yo creo que en sus justos términos, no como sangre y masoquismo, sino como una entrega absoluta que llega hasta el dolor y la muerte, es decir, de un amor total, pues entonces yo creo que hablaremos en sus justos términos, ¿no? Luego, por otro lado, la pasión ha hecho muchos conversos en esta vida, empezando por el que os habla, ¿no? Entonces, bueno, también hay que presentarla en su urgencia, ¿no? Sin caer en cosas que vosotros sabéis que no son oportunas, pero... Luego también, bueno, yo creo que la película de Pasión, que tiene muchísimos detalles y muchísimas referencias, viene bien incluso, quizá incluso no por nada del tirón, sino incluso a veces por tramos y estudiarlos. Es que hay muchísimas referencias, con los flashbacks, con todo, la Eucaristía, es que es una barbaridad. Sí. Y a lo mejor así es más suave, digamos, ¿no? Entonces vas... Pero no sé, eso ya vosotros veréis, ¿eh? Yo ahí no... Muy bien. Pues yo creo que es la hora ya. Entonces, como don Abel nos ha puesto este ultimátum, ¿no? Esta hora para acabar. No sé si alguien quiere decir algo más. Sí, pues nada, lo único, muchísimas gracias. Sí. Si alguno no ha firmado, que no se le olvide firmar en el formulario que ya os he mandado por el chat. Perdón, Pablo, estaba muy gracias. animado ahora, estaba animándose. Bueno, gracias a todos. Gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego. Gracias, Pablo. Hasta luego a vosotros.